aquí está, ya, ahí estamos grabando, ya. Ahora sí, volvemos entonces a la pizarra. Ahí estamos. Entonces, lo que le estaba comentando es que la observación participante es la técnica que es como la técnica más emblemática de la etnografía, en donde el investigador o investigadora, ¿no es cierto? Lo vamos a poner por acá, lo que persigue es encontrar el mundo de significados que hay dentro de un grupo humano, un sistema en donde interactúan personas que tienen alguna característica en común y que determina la pertenencia de ellas al grupo. Entonces, lo que hace el investigador o investigadora es meterse en el ambiente en donde conviven aquellos que van a ser investigados con el objeto de poder capturar su cultura interna y que se puede deducir o interpretar a través de las conductas individuales y también de las formas de relacionarse que tienen las personas que forman parte de ese grupo. Y que esto se da normalmente a través de cosas que son rituales, ¿no es cierto? Y que están detrás de lo que se denomina la mitología, en el sentido de que la mitología es un conjunto de creencias que son propias de un grupo humano en particular. Entonces, este personaje que está acá, ¿no es cierto? Nuestro investigador o nuestra investigadora decide que es importante meterse en el grupo y a partir de eso empezar a explicarse cosas que tienen que ver con el funcionamiento o con el grupo. Ahora bien, nosotros este ejercicio lo hacemos más o menos, lo hacemos comúnmente. Todos nosotros en algún minuto de nuestra vida hemos querido conocer cómo funciona algo participando de eso. Eh, y eso es lo que se denomina una observación que es asistemática. Es decir, es una simple observación, ¿cómo lo podríamos decir? Una observación, si ustedes quieren, una observación pura. Sin embargo, la observación participante es una observación científica, ¿no? Y que tiene, un objetivo, ¿no? Y este objetivo nace de nace de la planeación o del diseño de un proyecto de investigación. Si ustedes recuerdan, en el diseño de un proyecto de investigación, nosotros lo que hacemos es, a partir de preguntas, formular objetivos. Nosotros bajamos a la formulación de objetivos. Y en esta formulación de objetivos, uno sienta las bases de lo que va a hacer, de lo que va a hacer en la investigación y lo que va a hacer la investigación. Entonces, a partir de la definición de objetivos, nosotros definimos las cosas que vamos a observar. O sea, definimos el qué vamos a observar. ¿Mm? Y el cómo está definido por instrumentos. El cómo lo vamos a observar. Respecto del qué vamos a observar, como digo, eso nace de los objetivos de la investigación, de las preguntas y del diseño que estoy realizando. Y el cómo nace de la definición del tipo de observador que voy a hacer, el tipo de observador, ¿no es cierto? Y de los instrumentos o el instrumento que voy a utilizar. Respecto del tipo de observador,
Aquí esto se define, el tipo de observador, en un eje, que es un eje que va a un continuo, que si ustedes quieren que va desde un observador oculto o hasta un observador que está completamente visible. ¿Qué significa esto? Que para las personas que forman parte de la comunidad que está siendo observada, el observador puede ser visible, es decir, esas personas pueden saber que están siendo observadas o pueden no saberlo. Y ahí entramos en el caso de un observador oculto. Esto es algo así como el espía, ¿no? El que está completamente oculto. Y respecto de los instrumentos, lo que se utiliza normalmente en este tipo de método, en esta técnica de investigación, es a través de lo que se denomina las pautas de observación. Yo, antes de iniciar el trabajo de campo, es decir, antes de entrar al grupo, diseño pautas, en donde esas pautas o la creación de estas pautas, ¿no es cierto?, dan cuenta de lo que yo quiero conseguir en mi observación. O sea, dan cuenta de los objetivos, ¿no? Entonces, dicho todo esto, y como una manera de hacer una suerte de resumen, el proceso de observación es un proceso sistemático en donde se resuelven dos cosas. El qué observar, ¿no es cierto?, que viene dado desde el diseño metodológico, y el cómo observar, que viene dado desde, digamos que tiene dos vertientes. Una es el tipo de observador, u observadora, por cierto, el tipo de observador, y el otro es el instrumento de observación, que básicamente es una pauta. Como siempre, como siempre ocurre con los métodos cualitativos, lo que yo defino acá en mi cómo, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo al inicio de la investigación, antes, vamos a ponerlo así, antes del campo, y cuando digo campo me refiero al trabajo de campo, es decir, cuando uno va a hacer la observación propiamente tal, uno puede tener un tipo de definición. O sea, uno puede decir, yo voy a hacer un tipo de observador y voy a utilizar una pauta en particular. ¿No es cierto? Puedo llegar con mi instrumento previamente definido antes del proceso. Durante el proceso, durante el trabajo de campo, bien puede ocurrir que yo modifique el tipo de investigación, o el tipo de observador, y también modifique mi pauta. Y esto ocurre normalmente en los métodos cualitativos, porque recuerden que los métodos cualitativos son dinámicos, no son estáticos, y que se pueden ir construyendo dinámicos ahí. Se pueden ir construyendo en la medida que se va realizando la investigación. Entonces, yo perfectamente puedo partir con un esquema A y puedo terminar con un esquema B. Y como sea que haga A o B, o sea que haga A más B, esto termina con las conclusiones que siempre, siempre tienen que dar respuesta a las preguntas de investigación y también a los objetivos. Las conclusiones siempre tienen que dar cuenta de los objetivos y de las preguntas. Y por cierto, también de la hipótesis, si es que hay formulada una hipótesis. Dicho todo esto, entonces, a manera de introducción, vamos a ver cómo se comporta esto en términos de ya más en detalle, ¿no? Ahí tenemos.
Entonces, como les decía, en la observación participante se puede definir de la siguiente manera. Tenemos que es una observación científica eh, que tiene aproximaciones indirectas o que puede ser una suerte de experimentación o que puede ser una observación exógena, que en esto caemos nosotros, en la observación exógena, cuando el investigador forma parte o no forma parte de lo que está siendo investigado. Y la endógena es cuando está el observador es parte de lo que está, de lo que está, de lo que se está observando. Entonces, la observación participante desde el punto de vista de la ciencia se orienta, ¿no es cierto?, como a objetivos concretos y definidos. Eh, es decir, persigue la consecución de algún objetivo en particular que no es otra cosa que lo que se define en, en el diseño de la investigación. Tiene fases, por lo tanto, es algo que se planea, ¿no? Eh, y realiza la observación en función de ciertos postulados, de ciertos, ciertos elementos teóricos que están previamente establecidos. Ahora, la observación científica es una observación que es constante, eh, que tiene algún grado de control del sesgo que puede obtener el observador, y es una observación que es interesada, es decir, que persigue un objeto en particular. El observador no necesariamente es un experimentador, sino que, por lo tanto, no manipula variables, eh, y el observador, como en todos los, como en todos los, como en todos los métodos cualitativos, es un constructor o constructora de significados de lo que está observando. O sea, el observador científico lo que hace es, a partir de los datos que registra en sus pautas de observación, hace un proceso de interpretación. Y por medio de esa interpretación genera las respuestas, genera la manera de, de dar cuenta de las preguntas de la investigación y de dar cuenta de los objetivos de la investigación. Ahora, ¿dónde se hace observación participante? Donde hay, donde hay conjunto de personas. Los estudios etnográficos pueden hacerse cargo de grupos como estos, ¿no es cierto? Que son grupos de, de indígenas, que es el inicio de este tipo de trabajo de campo. Se puede hacer cargo de tribus urbanas, ¿no? En Santiago hay tribus urbanas, hay grupos de personas que tienen sus propias formas, sus mecanismos, tienen sus culturas internas, tienen sus maneras de relacionarse, incluso desarrollan lenguajes que les son propios. Eh, bueno, aquí lo que hay, esto se representa en esta foto a través de estos grupos que son como, ¿qué son estos? Son como, ¿cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llaman estos? Los emos. Eh, y también hay otros. Yo no sé, antes del estallido, no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ir algún un día, un fin de semana ¿cómo se llama? Al parque, ¿cómo se llama este parque que está al lado de la Plaza Italia? Al, eh, al San Borja. Alguna vez alguno de ustedes fue al San Borja antes del estallido social? Sí.
se veía. ¿Alguna vez usted a algunos les tocó o tuvieron la posibilidad de ir? No, yo no he ido. ¿Nunca? Ya, bueno, lo que pasa es que yo tengo una hija que tiene 13 años y ella desde hace como un año atrás, un poco más quizás, se metió en esta onda de los K-pop, de los grupos K-pop, de los que son grupos musicales coreanos. Y bueno, ella a través de redes sociales empezó a contactarse con gente de los K-pop y y compañeras de curso, qué sé yo. Y un día me pidió que la llevara ahí al parque San Borja, porque está al lado de la Plaza Italia. Y un día sábado a las 3 de la tarde. Bueno, y era otro mundo. Había muchos niños y niñas de su edad y que iban vestidos con trajes especiales supongo yo, de los grupos coreanos. Y además había gente vendiendo chapitas, póster, comida coreana, comida japonesa, en fin. Bueno, y todos ellos tenían una forma de relacionarse y la onda era ahí juntarse entre 3 o 4 o 5 personas, llevaban un parlante y se ponían a bailar, a hacer las coreografías de los grupos coreanos. Antes de eso me tocó también con otra de mi hija ir ahí al Paseo Humada, donde se juntaban los grupos, digamos, los grupos que se llamaban los emos, se autodenominaban los emos. Y se parecen mucho a los que están acá en esta foto. Pero bueno, en fin. Otro grupo que uno lo puede encontrar son las barras bravas de los equipos de fútbol, que también son algo así como una tribu urbana, donde uno puede encontrar características muy especiales y uno puede hacer una suerte de ¿cómo se llama? Puede diseñar perfectamente un estudio para poder determinar cuáles son las motivaciones, cuáles son las relaciones internas, cuáles son las estructuras y cuál es la razón del por qué estos grupos existen y se identifican y qué sé yo. El caso de las barras bravas es un fenómeno mundial y que ha sido bastante estudiado. Y hay mucho estudio etnográfico de personas que se insertan en los grupos para poder comprenderlos. Y tan importante han llegado a ser que en el estallido social ocuparon un rol bastante importante. Yo no sé si ustedes recuerdan o si lo notaron, pero en las barras bravas en Chile, que son básicamente tres, ¿no? Las más importantes, que son las del Colo-Colo, de la Chile y de la Católica, eh, establecieron alguna suerte como alianza para ocupar el espacio central de la manifestación, que era la estatua ¿cómo se llama? La estatua de Baquedano. Entonces, uno según el día podía observar claramente, ¿no es cierto?, que la estatua de Manuel Baquedano un día estaba la barra del Colo-Colo, al otro día estaba la barra de la U y al otro día estaba la barra de la Católica ocupando un lugar preponderante. Entonces estas barras bravas se transformaron en grupos de presión social y se activaron y tomaron un rol protagónico importante en todo el proceso de las movilizaciones pues, del estallido social. Antes de eso también eran grupos importantes, pero actuaban más bien en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol en particular, pero después o en el estallido social adquieren un protagonismo distinto que sobrepasó el ámbito original que era el ámbito deportivo. Ahora, en el estadio propiamente tal tienen un comportamiento que es muy característico, muy propio y muy típico de ellos. Y hay relaciones de jerarquía, hay liderazgos nítidos, hay organización y también se transforman en grupos de presión importantes. Eh, Sin ir más lejos, cuando se generan conflictos entre la institucionalidad de los clubes deportivos y las barras bravas, muchas veces las barras bravas han tenido la posibilidad de influir en la conducción de los equipos de fútbol. Y también está, por cierto, muy presente el componente de la violencia. Las barras bravas son, o sea, no las barras en general, pero que en su interior hay componentes, personas que pueden llegar a ser bastante violentos.
Ahora, como dato curioso, yo voy normalmente, o iba, ¿no? Hasta antes del estallido social, iba normalmente al estadio, a mí me gusta ir a ver fútbol, y de las cosas más sorprendentes es que las barras bravas van al estadio, no van a ver fútbol, van al estadio como un ritual, como un ritual de pertenencia a un grupo específico. Y de hecho era es común y característico de estos grupos que le dan la espalda a la cancha, están todo el rato saltando, cantando, gritando, haciendo cualquier cosa, pero no mirando el fútbol. Eh, y se enteran que hay un gol cuando el resto que estamos mirando eh, gritamos un gol del equipo que nos gusta, obviamente. Pero bueno, la Barra Brava es una organización y que tiene su propia cultura, su jerarquía, sus formas, y que ha sido estudiada por estos métodos etnográficos. Bueno, y por último, esta otra foto hace alusión a otro tipo de agrupaciones humanas que tienen que ver con cosas rurales. Aquí lo que hay es un grupo de personas que están en un ambiente rural y que hacen sus propias acciones, sus propias actividades y tienen sus propias formas de relacionarse. El grupo de las Barras Bravas y de las tribus urbanas son propias de las ciudades, de las grandes ciudades. Esto de acá es propio de la cultura rural, asociado al al tema campesino. Y este de acá arriba tiene que ver con asentamientos urbanos eh, que están alejados tanto de las grandes ciudades y de lo, ¿cómo lo podríamos decir? De la modernidad. De estos grupos aún quedan, especialmente hay en la zona del Amazonas, hay tribus que tienen formas de vida muy semejantes a la etapa premoderna del desarrollo de la cultura occidental. Eh, eso. Ahora bien, la observación participante, como dijimos entonces, es una técnica de recogida de información que consiste en observar a un grupo humano y al mismo tiempo participar dentro de él. Y parte de una sentencia que es la que está acá, que para conocer a una cultura se considera como necesario introducirse en ella, ¿no? Ser parte de ella. De esta manera, uno puede definir dos, eh, dos formas de observación participante. Una que es la exógena, ¿no es cierto? Que el investigador se asimila con el grupo investigado. Y la endógena, en donde el observador u observadora es un nativo de la, de la, de la cultura. Aprende a ser un observador de su propia cultura. Eh, eh, Esto uno lo puede encontrar en varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una observación participante dentro de la universidad, ustedes serían un observador endógeno. O sea, ustedes serían parte del grupo que quieren observar, pero tendrían que hacer un proceso de asimilación para el rol del observador, ¿no? Y ahora, si ustedes quieren hacer una investigación en una institución distinta a la Universidad de Santiago, por ejemplo, si se van a hacer una investigación en la Universidad de Tarapacá, por decir alguna, ahí pasan a ser observadores exógenos, es decir, no forman parte de la cultura ni el grupo que están, que van a hacer, donde van a hacer el trabajo de campo. Ahora, cuando hablábamos, cuando yo les comentaba esto del cómo, eh, bueno, en el cómo dije yo que se asumen roles de observador o de observadora que se pueden clasificar dependiendo de si la actividad de observación es completamente visible o es invisible para el grupo que está siendo observado. Y esto se define a través de un continuo, donde
el observador es completamente participante o es completamente observador. Cuando se define que es completamente participante, hay un ocultamiento de la actividad de la observación. Esto es el tipo de observador tipo espía, ¿no es cierto? En que se introduce en el grupo que quiere observar sin advertir que está realizando la actividad de la observación. Entonces, este es un rol en donde es completamente participante. Después vienen graduaciones entre el rol de participante o de observador. El otro extremo es cuando es completamente observador y en donde todo el grupo sabe que existe una persona que es extraña al grupo y que está realizando una labor específica. Este tipo de observación participante es la que se da con mucha frecuencia en educación, cuando se hacen observaciones de aula. Ahí el observador el rol es de completo observador, porque todos los que son participantes del aula saben que existe una persona que está haciendo un trabajo de observación en el aula, desde el docente hasta todos los estudiantes que forman parte del grupo. Y entre medio está el rol de participante como observador o el rol de observador como participante, donde hay un ocultamiento parcial de las actividades. Ahora, curiosamente, y lo que se persigue en esto, y esto es un dato relevante y que es importante también para este tipo de actividades, tiene que ver con el ocultamiento al inicio y al final de una observación. Normalmente, lo que se da es que si yo parto con un rol de completo observador, es decir, si yo me meto a un grupo a ser un observador u observadora, con el rol de ser un completo observador u observadora, ¿no es cierto? Lo que yo hago es intervenir por el solo hecho de mi participación en la dinámica del grupo, ¿no es cierto? Yo intervengo el grupo. En este rol, la sola presencia del investigador, lo más probable es que genere una modificación, ¿no es cierto?, de las conductas. Es decir, dicho en buen chileno, cuando entra el observador a la sala de clase, los estudiantes se portan bien, ¿no? O se portan de una manera distinta a cuando no hay ningún observador. Yo no sé si ustedes han hecho prácticas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha hecho prácticas profesionales? Supongo que sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Y lo han ido a ver en las prácticas? es que por lo menos yo he hecho las dos primeras que son solo de observación. Ah, solo de observación. ¿A alguien alguna vez lo han ido a ver en las prácticas? ¿A nadie? No, profe, es que yo al menos estaba en la práctica que tenía que hacer clase el semestre pasado y ¿Ya? como fue el estallido se suspendieron las clases y no Se alcancé a llegar a no, eso. no alcanzó. Ujú. Ya. Bueno, mira, lo que ocurre normalmente es que los estudiantes, los chicos del colegio, y a mí me pasó también cuando hice práctica profesional, uno entra en una dinámica con ellos. Y los estudiantes, cuando uno está haciendo la práctica, se comportan como se comportan normalmente. Son medio revoltosos, hay que llamarlos al orden. De repente te siguen en las actividades, otras veces te siguen menos. En fin, ¿no? Depende del día, depende del estado de ánimo, depende de muchas cosas. Entonces ahí se da como la normalidad del grupo, en esos términos. Pero cuando llega el supervisor de prácticas profesionales, se portan extraordinariamente bien.
y por lo menos a mí me pasó así. Y yo, por testimonio, he escuchado que en la mayoría de los casos es así. Entran en una suerte de, como de solidaridad con el alumno en práctica, con su profe de práctica, y cuando llega la observación de clases desde la universidad, y se instala dentro de la sala, por cierto, el profe de práctica, es, digamos, el observador del profe de práctica de la universidad, no el practicante, a eso me refiero. El comportamiento de los estudiantes cambia y son un grupo modelo, así como hasta todos llegan peinaditos para la clase donde al profe de practicante lo van a ir a evaluar y se transforma la conducta. Entonces, esto es a lo que se refiere esto. O sea, el completo observador, o sea, cuando revela su existencia, modifica las conductas del grupo que va a observar. Ahora bien, una investigación puede partir así, pero ¿qué es lo que va a pasar con el paso del tiempo? Lo que va a pasar es que de completo observador va a terminar en completo participante. Y no necesariamente porque se lo proponga, porque va a pasar porque el observador se va a mimetizar de alguna manera con lo observado. O sea, el observador u observadora, ¿no es cierto? Observador u observadora, va a ser parte finalmente de lo que de lo que nosotros denominamos parte del paisaje. O sea, va a dejar de ser novedad y se va a transformar en lo cotidiano. Entonces, aquí se van a empezar a generar dinámicas que van a ser propias del grupo que está siendo observado más el observador. O sea, el observador y el grupo van a ser un sistema, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo lo que quiero decir es que del rol de completo observador se pasa o se puede pasar a un rol de completo participante sin, sin necesidad de hacer nada más que estar yendo permanentemente al grupo a hacer el trabajo el trabajo de campo. Ahora, este paso de aquí a acá, ¿no es cierto?, puede ser planeado o puede ser no planeado. Ahora, uno puede pretender partir así, como completo participante, si es que uno hace, uno, digamos, no oculta el trabajo. Pero este ocultamiento tiene un problema ético. El ocultamiento del rol de la observación tiene un problema ético, porque aquí hay algo así como una suerte de engaño. Es como si un día, por ejemplo, en una sala de clase, imagínense que ustedes están en un curso y aparece un estudiante nuevo, una persona que a ustedes les dicen, les sugieren, o ustedes asumen que es un estudiante y que está llegando al curso como estudiante nuevo. Y sin embargo, es un observador. O sea, va a ser un trabajo de campo, en cualquier dirección. Ahora, esto claramente plantea una suerte de engaño, entre comillas, digamos, o sea, porque al grupo que se está queriendo observar no le es revelado el rol de este estudiante nuevo y este estudiante nuevo pasa a ser una suerte de espía, ¿no es cierto? Y en jerga chilena sería algo así como un sapo, ¿no? Y que por cierto, en la medida que es descubierto, puede generar un problema al interior del grupo. Este es un problema importante, es un problema ético importante que pone una luz de alerta en la definición original de este rol de completo participante. Sin embargo, uno se puede llegar a tener el rol de completo participante por otra vía, por la vía de, digamos, por la vía de la rutina. O sea,
ustedes pueden, si ustedes forman parte de un grupo, ¿no es cierto? Y se les informa que va a llegar una persona a hacer observación, en las primeras 3 o 4 sesiones puede que sea algo novedoso y puede que llame a algún grado de alteración de las rutinas del grupo. Pero después de eso, después de un tiempo, ya la existencia de esa persona pasa a ser parte de la existencia y de la cotidianeidad del grupo. Y ahí entonces muta el rol desde completo observador a completo participante. Y esto perfectamente puede suceder en un trabajo de campo. Y yo diría que es una situación deseable que ocurra de esa manera, ¿no? Porque así nos evitamos el problema ético del inicio, de entrada, y podemos hacer nuestro trabajo de campo finalmente en una situación de normalidad dentro del grupo, sin necesidad de estar ocultando el rol que nosotros tenemos. Bueno, bueno, aquí hay otras características de los roles. Como completo participante, ¿no es cierto? Hay que tener la confidencialidad de los datos, es un riesgo. La dificultad para cambiar el rol. Dificultades para mantener el distanciamiento intelectual. Esto también es importante, ¿no? Cuando uno empieza a formar parte de un grupo, uno como que se va mimetizando y entran a funcionar otras cosas. O sea, uno al final pasa a ser como un nativo. Y ahí puede que haya dificultad para mantener este distanciamiento intelectual que tiene que haber en todo este trabajo, ¿no? Bueno, toda observación participante tiene que realizarse en función de una planificación previa, como todas las metodologías de investigación, cualquier método de investigación. O sea un método cuantitativo, sea un método cualitativo, sea un método que utiliza técnicas como la entrevista, el focus, la observación participante o una encuesta, lo que sea, todo tiene que estar debidamente planificado al inicio. La diferencia se genera con los métodos quali y quanti, porque el quanti, la planificación inicial no se cambia, y en los quali la planificación inicial se puede cambiar. Pero al inicio, en el diseño, tiene que haber una planificación más o menos estricta de lo que quiero hacer y lo que voy a hacer. Y en el método de la observación participante ocurre exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que dilucidar al inicio una serie de cuestiones. ¿Qué investigar? ¿Cómo se va a hacer la observación? ¿Dónde se va a hacer la observación? ¿Qué es lo que se va a observar? ¿Cuándo se va a observar? ¿Cómo se registra? ¿Y cómo se analiza? A lo menos estas cosas al inicio de cualquier investigación tiene que estar debidamente resuelto, ¿no? Tiene que ser parte de la planificación inicial para poder ir al trabajo de campo. Todo esto es antes del proceso de investigación, ¿no es cierto? En la etapa del diseño del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, el diseño de una investigación en la observación es un diseño, como habíamos dicho, flexible y tiene que tener una pauta de trabajo en donde se deben considerar cosas como, por ejemplo, la periodicidad de la observación. Pues yo puedo definir que si a mí lo que me interesa es determinar las características de un grupo escolar en particular, yo puedo decidir estar participando permanentemente de la actividad del grupo, es decir, puedo ir todos los días a la clase, o puedo ir algunos días en particular, o puedo ir todos los días, pero en una jornada en particular. O sea, se tiene que definir también la periodicidad, ¿no es cierto? Dentro de la observación también hay que tener en consideración algunas cosas.
yo cuando planeo una observación participante, hay algunas etapas que se tienen que ir completando. Yo, cuando inicio una observación participante, lo que voy a hacer es encontrarme con una serie de sujetos, ¿no es cierto? Personas que por una parte interrelacionan entre ellos, ¿no es cierto? De una manera o de otra. Y como en todas estas formas de interrelación, uno puede encontrar que hay un conjunto de relaciones que se da entre un grupo que no se da entre otro grupo. O sea, uno puede observar primero la relación entre las personas que forman un grupo como una relación general, ¿no es cierto? Y uno puede aquí hacer una suerte de caracterización, o sea, una caracterización general, puede encontrar una relación en subgrupos que pueden tener alguna característica en particular. Por ejemplo, puede ser el grupo de hombres, grupo de mujeres, o puede ser por intereses distintos, ¿no es cierto? En un curso pueden haber intereses que tengan que ver con, no sé, porque si yo puedo inventar por los grupos con intereses humanistas, los grupos con intereses científicos, los grupos con intereses más bien que van por el lado de los deportes. Puedo encontrar grupos que se diferencian por, qué sé yo, por, por el gusto de gustos musicales, por ejemplo. O sea, puede estar el club de los reggaetoneros, puede estar el club de los rockeros, o qué sé yo. ¿Qué otras diferenciaciones puede haber en un grupo? Bueno, no sé qué otros pueden ser grupos musicales. No sé, en el caso de los hombres puede haber diferencias etarias también, ¿no es cierto? En un grupo también uno puede encontrar diferencias que tengan que ver con la edad, en fin, con intereses de distinto tipo. Entonces, intereses. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de un grupo que está siendo observado, uno puede encontrar subgrupos, ¿no es cierto? O sea, uno puede determinar una relación en general entre todo el grupo y puede encontrarse con grupos particulares, ¿no? Eh, y también uno puede identificar a personas. Y en esto de la identificación de personas, uno puede encontrar unos que son muy útiles, que son los informantes claves, ¿no? Los informantes claves a mí me sirven como lo dice la palabra, como fuente de información. Son aquellos que conocen al grupo y están dispuestos a conversar respecto del grupo y hacen descripciones que pueden ser útiles para la comprensión del funcionamiento del grupo en particular. Y uno también puede identificar a aquellas personas que son líderes. Líderes en general líderes, ¿no? Vamos a usar el término líderes positivos o líderes negativos con una precaución. Líderes positivos y líderes negativos. En general, los líderes son solo eso, son solo líderes. El calificativo de ser positivo o negativo depende de lo que yo quiera que el líder haga, o depende de lo que yo quiero que el grupo sea. Por ejemplo, si yo quiero que el grupo sea un grupo ordenado, en el sentido de que de que ayudan a mantener un clima de aula, yo puedo definir que un líder es positivo o negativo en función de esto. Va a ser un líder positivo aquel que ayuda a mantener el clima del aula y va a ser un líder negativo aquel que
aquel que no lo hace, ¿no? Yo puedo tener, puedo hacer este juicio en función de los aprendizajes, por ejemplo, aquellos que ayudan a los aprendizajes y aquellos que no ayudan a los aprendizajes. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, puedo tratar de establecer una suerte de metodología colaborativa entre los estudiantes. Entonces voy a tener líderes positivos en la medida que estas personas apoyan y participan activamente en las actividades o las acciones pedagógicas que yo quiera hacer en el grupo. Y voy a tener los líderes negativos, aquellos que en vez de apoyarla, la aportillan, las cuestionan o tratan de llevar al grupo a una situación distinta a la situación de aprendizaje que uno quiere desarrollar. Pero como sea, es conveniente o muy conveniente para los efectos de entender la relación general del grupo, entender o determinar o descubrir los liderazgos al interior del grupo. Entonces, recopilando el tema, cuando uno hace una observación, lo que tiene que buscar son las relaciones generales del grupo, tiene que identificar los subgrupos que hay dentro del grupo que está observando y además tiene que llegar al nivel de personas, por lo menos para dos cosas, para encontrarse con informantes claves a los cuales uno puede acudir para conocer mejor al grupo y además identificar a los líderes para poder profundizar, hacer una suerte de profundización del conocimiento en general del grupo. Porque los líderes son aquellos que son escuchados en el grupo, son aquellos cuya opinión es importante y es considerada fuertemente por los demás integrantes de la comunidad a la cual pertenecen. Por lo tanto, resulta muy conveniente poder hacer una identificación de estas personas, de los que son líderes al interior del grupo que yo pretendo observar. Ahora bien, para cualquier observación participante se recomiendan los siguientes pasos. Primero, el fenómeno u objeto de estudio, que es lo que yo quiero observar. Formular alguna explicación hipotética respecto de lo que quiero observar. Estudiar un caso a la luz de la hipótesis, para ver si esta hipótesis se cumple o no se cumple. Si no se cumple, formular hipótesis nuevas, ¿no es cierto? Examinar el número de casos donde se puede encontrar alguna certeza y el descubrimiento de situaciones que refutan la explicación provisional que estoy haciendo y se requieren en reformulaciones de lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, estos procedimientos me sirven como para ir afianzando el esquema explicativo que yo necesito para poder encontrarme con la respuesta a las preguntas de investigación y a la hipótesis. Como pauta de trabajo de cualquier persona que va a meterse en un grupo, se sugieren este tipo de cosas. El primer día, ¿no es cierto?, permanecer relativamente pasivo, mirar la situación, avanzar y tratar de no alterar las rutinas establecidas. La recolección de datos acá se dice que es más secundaria, porque lo importante es que el grupo se acostumbre a la presencia de aquella persona que no es parte del grupo. Es decir, que no haya una suerte de percepción de invasión del ambiente por parte de quien está haciendo la investigación. Y por cierto, ir y empezar a identificar las características del grupo desde el inicio. Luego de eso, entonces, otra recomendación, que las observaciones no deben ser muy largas en el tiempo. Y la permanencia por un periodo muy largo en el trabajo de campo puede
puede llevar a la pérdida de datos, ¿no? Porque de todo esto hay que dejar en constancia, hay que hacer como un análisis, hay que hacer anotaciones, hay que hacer resúmenes, en particular inmediatamente después de, de hecho el proceso de observación. O sea, a lo que me refiero es que yo no puedo estar 8 horas haciendo observación participante. O sea, a lo más podré estar 1 o 2 horas, porque ya cuando lleve 3 o 4 horas voy a estar viendo cualquier cosa y no me voy a perder de lo importante. Y luego de este lapso de tiempo de 1 o 2 horas, lo que hay que hacer es hacer un registro inmediato de lo que se observó, donde se anotan tanto lo que está en las pautas que están previamente definidas como cuestiones que no estaban en las pautas que están previamente definidas. Bueno, y aquí, acá algunos consejos prácticos, ¿no es cierto?, respecto de cómo encontrarse con buenos reportes o cómo generar niveles importantes de confianza. Que tiene que ver básicamente con el respeto y con tratar de evitar al máximo esta percepción de parte de quienes están siendo observados de la invasión de la privacidad. Básicamente es eso. O sea, entrar lo más suavemente posible y de a poco ir siendo aceptado o aceptada por el conjunto de los que forman parte del grupo que está siendo observado. Bueno, como les decía acá, hay que identificar a los informantes clave, donde aquí se pueden establecer relaciones de confianza, con el objeto de que a través de ellos, estas personas, conocer más en detalle cómo funcionan las dinámicas internas del grupo. Y escuchar, por cierto, escuchar a todas las personas, escuchar a personas en particular, eh, y, y hacer y hacer diálogos, no en el sentido de la entrevista en profundidad, sino que más bien diálogo en un sentido más suelto, eh, y siempre buscando la explicación de por qué el grupo funciona de una manera en particular, ¿no? Bueno, en esto de introducirse en el mundo de las personas a las cuales uno está observando, está, por cierto, lo simbólico. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender lo que se está escuchando y hacer una correcta interpretación de eso. Y eso tiene que ver con el uso de significados, tiene que ver con las culturas internas. Yo cuando voy a observar una tribu urbana me voy a encontrar con toda seguridad con términos que en un contexto tienen un significado y en el contexto del grupo que estoy observando tienen un significado distinto. Por lo tanto, lo que es importantísimo es entender el uso del lenguaje, entender cuáles son los símbolos, la simbología, para poder entender la visión del grupo que uno está observando. Y por cierto, bueno, tiene que haber registro de notas en donde tanta importancia del texto tiene el contexto, ¿no? Donde se tienen que incluir descripciones de las personas que forman parte del grupo y de las circunstancias en que se están desarrollando las actividades del grupo. Una sentencia es que lo que no está escrito no sucedió. Esto es como una regla básica para la observación participante. Todo lo que se considere importante debe estar registrado. Insisto, el registro se puede dar a través de una pauta, que es una pauta de cotejo de la observación, pero siempre tiene que haber registros de contexto de lo que se está observando. Para poder explicarme mejor esto, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Uno cuando va a una observación participante, uno lo que construye es una pauta de observación.
que básicamente es un instrumento como este, ¿no es cierto? Uno tiene acá definición, ¿no es cierto? Es como una tabla de doble entrada, donde aquí están los objetivos de... Uno puede poner aquí los objetivos específicos, y para cada objetivo específico una observación en particular, ¿no es cierto? Hay una categoría de análisis, y para cada categoría de análisis uno puede establecer las cosas que va a observar, ¿no es cierto? Y uno puede decir que lo que definió para una categoría de análisis como observación, una observación en particular, se da con frecuencia, se da con poca frecuencia o no se da. Por ejemplo, uno puede usar estas categorías, que se da con frecuencia, que se da con poca frecuencia o simplemente no se da o no se observa. Entonces, uno tiene que decir cosas como, por ejemplo, el saludo. Los niños cuando entran a clase como rito, existe un saludo inicial de clase y uno puede decir, puede poner siempre, casi siempre, rara vez, o puede decir, no, nunca observé eso, nunca lo observé. Entonces uno en su pauta dice, respecto al saludo se da aquí, casi siempre. Respecto de, no sé, del trato cordial, el trato, vamos a ponerlo así, el trato respetuoso entre los estudiantes, entre ellos. Entonces, respecto del trato respetuoso, uno puede decir que rara vez es respetuoso. ¿Qué otra cosa? Respecto de el interés por la actividad, por ejemplo, podemos decir interés por la actividad académica, por decirlo de alguna forma. Yo no puedo decir que siempre hay interés por la actividad académica. Y así uno puede ir completando la pauta de observación, asignando un tipo de observación para las distintas cosas que a uno le interesa que se vayan a observar. Pero esto es lo que uno lleva planificado desde el inicio. Pero otra cosa distinta son las anotaciones. Toda pauta de observación debe, además de esto, considerar anotaciones, que son las cuestiones que no necesariamente están acá y que dan el contexto. Y aquí, digamos, y esto es tanto o más importante que lo que está la pauta. Estas dos cosas ¿cómo se llama? Se complementan mutuamente. Y en esto de las anotaciones, uno puede encontrarse con aspectos o ámbitos que son relevantes y que originalmente no estaban descritos acá, en la planeación. E incluso pueden llegar a que esto de acá puede llevar a definir otros objetivos que no estaban originalmente considerados en el diseño de la investigación. Entonces, la planeación, ¿no es cierto?, inicial es importante, por cierto, y se debe explicitar a través de un instrumento de observación, pero no es lo único, sino que también tiene que haber un flujo de anotaciones. Ahí. Estoy compartiendo la pantalla, sí, estoy compartiéndola. Ya. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones de cómo llevar la observación con carátulas, con fecha, anotar lo observado, las comillas, para frases textuales importantes, cautelar la identidad de los participantes. No es bueno poner en una pauta de observación el nombre de alguien para decir, mire, Juanito Pérez dijo esto, Juanito Pérez dijo esto otro, sino más bien usar seudónimos que
que permitan cautelar la identidad de las personas. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que en una observación participante no se persigue la explicación del comportamiento individual, sino que lo que se persigue es la identificación de las pautas de comportamiento más bien grupales. Y, bueno, los croquis también pueden ser útiles, ¿eh? La distribución de las salas de clase cuando estamos en una observación de aula. Bueno, aquí entramos en la observación de aula definitivamente. Bueno, la observación de aula es una técnica de investigación participante que se realiza en los colegios. Esto se hace muy frecuentemente. Yo diría que y es el tipo de observación que uno más puede usar. A pesar de que uno puede hacer observación participante para ver el funcionamiento en general de una escuela. Pero cuando queremos evaluar cómo se están desarrollando los aprendizajes y si tenemos un objetivo de estudio de investigación que va para ese lado, uno lo que tiene que hacer, si es que va a utilizar la técnica de observación participante, es ver lo que pasa dentro del aula. Eso es inevitable. Entonces, la observación de aula es una observación participante, en donde el rol del observador es de completo observador, por cierto. O sea, no, cuando uno va a ver la sala de clase no se puede mimetizar con los estudiantes, no se por una cuestión etaria. Por lo tanto, es un rol de completo observador. Ahora bien, la observación de aula está dirigida a un objetivo en particular. Y es un proceso que también es selectivo, ¿no es cierto? Porque se desea investigar o se desea observar un ámbito en particular. Se tiene que hacer en forma planificada y sirve para chequear acciones. También la observación de aula se da para la evaluación de la docencia. De hecho, el Sistema Nacional de Evaluación Docente contiene dentro de sus partes también la observación de aula. Y también como una evaluación formativa. En los colegios es muy frecuente el que las jefaturas técnico-pedagógicas hagan observación de aula respecto de sus colegas con el afán de plantear posibilidades de retroalimentación, de evaluación entre pares y también y buscando de todas maneras ¿cómo se llama? El mejoramiento de las prácticas docentes al interior del aula. Y para Casasus, entonces, y con esto termino el tema, el desempeño escolar, ¿no es cierto?, resulta de una multiplicidad de efectos combinados. Y que de estos, varios son procesos que se dan al interior del aula. Dentro de ellos son, o están, el clima emocional del aula, la percepción de los docentes que tienen que ver con las causas del desempeño de sus estudiantes y la gestión de prácticas pedagógicas. Cada uno de estos ámbitos uno los puede observar directamente en lo que ocurre en el aula. O sea, yo puedo hacer una observación de participante o una observación de aula para ver el clima emocional. Puedo hacer otra para tratar de determinar la percepción que tienen los docentes de sus propios estudiantes a través de las conductas, por cierto. Todo esto se ve a través de las conductas. Y puedo también hacer una observación para ver cuestiones más bien de técnica pedagógica que tengan que ver con no sé, con cuestiones metodológicas, con cuestiones didácticas, con mecanismos evaluativos o lo que sea. Entonces, cada uno de estos ámbitos da pie o puede dar pie a una observación de aula y yo a partir de esta observación de aula, por cierto, puedo hacer una caracterización de lo que ocurre en cada uno de esos ámbitos dentro de la sala de clase, lo que por supuesto es muy relevante y muy importante a la hora de observar y a la hora de plantear mecanismos de mejoramiento de, de lo que quiero hacer y dentro de la sala de clase. ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos?
Hoy día me largué y hablé prácticamente solo. ¿Aló? ¿Están todavía o ya se fueron todos? Estamos. ¿Sí? No, ninguna. ¿Cómo? Ninguna duda. No, ninguna duda, chuta. Ya. O estuvo muy bueno o estuvo muy fome, cuando no hay duda. Procesar. ¿Ah? Hay que procesar. ¿Demasiada información, dices tú? Sí. Sí, pero ¿te hace sentido o no te hace sentido? Es un inicio. Sí, pero tengo como que ordenar bien la información. Ya, demasiada información, ¿crees tú? Voy a hacer un poquito. Un poquito. Pero mira, aquí la idea central es una idea que en la formulación es simple. Después en la aplicación, por cierto que tiene sus complejidades, pero en la formulación es bastante simple. Cuando uno plantea un desarrollo investigativo con la observación, lo primero que tiene que asumir es que tiene que ser una observación planeada y que tiene que responder a los objetivos y a las preguntas de investigación. Eso es lo central. Ahora, la planeación desemboca inevitablemente, como en todos los proyectos de investigación, en instrumentos. Y uno en la formulación de los instrumentos tiene que decidir qué tipo de observación va a hacer, qué tipo de observación participante va a hacer. Normalmente la que es posible de hacer es y pensando en observaciones exógenas, digamos, donde yo no soy parte del medio que voy a observar, es la observación como completo observador, o sea, no queda otra. O sea, yo no me puedo mimetizar, yo entro a un lugar donde voy a observar y todo el mundo va a saber que yo no soy de ahí. Por lo tanto, uno tiene que asumir que es completo observador. Y de ahí viene toda la secuencia de pasos recomendados para que esto pase, para que esta observación resulte. Porque al final, yo lo que quiero es ver cómo se comporta el grupo en su normalidad, porque yo quiero entender al grupo, ¿no? Y para que eso ocurra, yo tengo que tratar de alterar lo menos posible al grupo. Y eso se consigue en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, cuando tú vas a hacer un proceso de este tipo, no es un proceso que uno haga una sola vez. Tiene que pasar un tiempo, 2, 3, 4, 10 sesiones, 20 sesiones, las que sean necesarias, de tal manera que uno pasa de ser observador, un completo observador a un completo participante, en donde tú te transformas en uno más del grupo y el grupo actúa libremente o actúa desprejuiciadamente. Y ahí uno empieza a notar cómo son las dinámicas internas, y ahí uno tiene que capturar cómo son las relaciones entre el grupo, cuáles son los grupos que hay dentro del grupo y cuáles son los líderes. Y que es un ejercicio, ojo con esto, que ustedes lo van a hacer seguramente siempre, y lo van a hacer quizás asistemáticamente, porque todos los profes al final sabemos, cuando estamos enfrentando a un grupo, hacemos una caracterización del grupo. Uno sabe cuáles son los grupos que hay dentro de la sala, uno sabe cuáles son los líderes, uno más o menos cacha cómo son las relaciones dentro del grupo, y uno sabe con quién hablar y con quién no hablar, para encontrarse con información que uno quiera o necesite tener, ¿no? O sea, los profes en general, eso lo vamos desarrollando en forma asistemática y quizás un poco intuitiva con el correr del tiempo, con el correr de los años. Pero lo que pretendo acá es decirles, mire, esto, si bien es cierto, va a ocurrir o les va a ocurrir inevitablemente cuando ustedes hagan su labor profesional, cuando se trate de un proceso de investigación, esto tiene que ser explícito. No tiene que ser fruto de la casualidad o fruto de la experiencia. No, esto tiene que planearse y tiene que planearse bien. Y tiene que tener su forma y su instrumento y qué sé yo. Esa es la idea en general, digamos. Ahora, la observación participante es un instrumento importante de observación cualitativa, ¿no? Y como toda la observación cualitativa, lo que persigue es encontrar la explicación de por qué las cosas son como son desde los interesados, desde los involucrados. O sea, a mí me importa la visión que tiene el grupo de sí mismo, ¿no? Y la construcción colectiva de esa visión.
Eso es lo que me interesa. Y a partir de esa visión capturar las relaciones que hay dentro del grupo. Y en el caso de la educación, por cierto, para intervenir. Porque esto no es una técnica neutra en el sentido de que yo no, o por lo menos para nosotros, en nuestra labor, no es una cuestión que uno la vaya a hacer solo por fines descriptivos, no, uno lo que persigue con esto es entender a los grupos para poder llevarlos a una situación bien específica, que es la situación de los aprendizajes, que es que el aula funcione, que es que el aula esté, digamos, ordenada de tal manera, ordenada no en el sentido del orden, sino que lo que ocurre dentro del aula ocurra para favorecer los aprendizajes de los niños y las niñas. Entonces, si uno quiere lograr eso, tiene que ser sistemático en esta caracterización, porque de esa forma va a tener mayores probabilidades de conseguir lo que quieres conseguir, que en el fondo es que los niños aprendan más y mejor. Y en particular en matemáticas, que como les dije desde el primer día es un tema complejo, o por lo menos se presenta como complejo. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Sí, De ya. acuerdo. Estamos de acuerdo, perfecto. Después vamos a hacer algunos ejercicios prácticos de esto y lo vamos a